Hace días hice un conversatorio, por decirlo así, en cuanto al texto bíblico de Marcos 14, en la que Jesús le da instrucciones a sus discípulos, a Pedro y a Juan, a que vayan y se van a encontrar con un hombre que tiene un cántaro de agua, sí, que lo siguieran y llegaran a esa casa donde iba a llegar y le dijeran al dueño de esa casa que él, Jesús, iba a celebrar ahí la cena de la Pascua o la última cena para nosotros con sus discípulos. He querido seguir ahí en ese texto nuevamente de Marcos 14 y los otros evangelios, el de Mateo, con relación a este evento. Se dice que Jesús y sus 12 discípulos cenaron por última vez cuando Jesús estuvo aquí en la tierra en un amplio salón de una casa en Jerusalén. Pero aún realmente es un misterio a quién le pertenecía esa casa. O sea, sabemos que, o hay evidencia pues que el dueño de esa casa era un incendio, pero quién era realmente, pues todavía no lo sabemos. La última cena, o la cena de la Pascua, para los judíos, es quizá uno de los momentos más importantes del mundo cristiano, debido a su significado espiritual y carismático, ceremonioso, en la que Jesús se está despidiendo de sus discípulos, pero a la vez está dejando o dando las últimas enseñanzas para que sigan el proceso, sigan el legado que Él les está dando, cumplan el legado que Él les está dando. En el Evangelio de Marcos y Mateo, que encontramos en la Biblia, se han descrito los momentos previos a la última cena. Los dos discípulos narraron en sus escritos el lugar donde se reunieron con Jesús. Por ejemplo, el evangelista Marcos nos cuenta que Jesús le encomendó a Pedro y a Juan la misión de visitar a un contacto que tenían en Jerusalén, que él tenía en Jerusalén, para organizar el lugar donde se llevaría a cabo la última cena. Pero según Marcos, Jesús le pidió a sus discípulos ir a la ciudad y encontrarse con un hombre que saldría con un cántaro de agua. Ya les expliqué anteriormente cuál es el significado de esto. El texto exactamente dice en Marcos 14 que Jesús les dijo a ellos: vayan a la ciudad y le va a salir al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganle a él y allí donde él entre, díganle al dueño de esa casa: el maestro dice que dónde está mi sala y dónde puedo comer la Pascua con mis discípulos. Dice que Jesús le dijo: Él les va a enseñar el piso superior a una sala grande, ya dispuesta y preparada. Hagan allí los preparativos para todos nosotros. Le estoy leyendo Marcos 14. Otros textos aseguran que Jesús describió la sala donde se realizaría la cena como un salón alto, un salón grande, alfombrado y listo. Y es una opinión que comparten otros discípulos en sus evangelios. En la Palestina de aquel tiempo, de aquella época, era costumbre que las casas solían tener un segundo nivel, un segundo piso, con salón adicional y una entrada independiente para alojar a los visitantes. Por eso
varios historiadores y comentaristas y algunos teólogos afirman que quizás este fue uno de los salones donde Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Sin embargo, uno de los misterios que la Biblia nos revela, no nos informa, no nos precisa, es a quién le pertenecía la casa donde se celebró la Santa Cena o la Última Cena. Y eso, al fin de cuentas, el hombre pretende averiguar quién era el dueño de la casa, cómo se llamaba, mas el Espíritu Santo ordenó silencio. Y los estudiosos de la Biblia afirman que Jesús no entregó el nombre a sus discípulos para que lo registraran en sus escritos, porque en el lugar donde ellos estaban, donde estaba Jesús con sus discípulos, estaba Judas. Y ya el Señor sabía que Judas lo iba a traicionar. Por lo tanto, no le iba a rendir toda la información a él. Y en este punto de la historia hay versiones encontradas diferentes, y algunos afirman que los discípulos no conocían la identidad del hombre que prestó la sala para la reunión, mientras que otros dicen que sí sabían, pero que prefirieron omitir, no revelar el nombre del dueño de esa casa por lealtad a su colaborador y por seguridad, porque acuérdense que los sacerdotes o la casta sacerdotal de Israel en ese momento en Jerusalén ya tenía el ojo puesto sobre Jesús y sus discípulos, así que no había que darle mucha información a ellos dónde se iban a reunir. Sin embargo, hay otros que afirman que la casa le pertenecía a José de Arimatea. Es una evidencia un poco traída de los cabellos, pero ¿quién era José de Arimatea? Pues era el hombre que prestó su sepulcro, en el cual fue depositado el cuerpo de nuestro Señor, quien era un hombre prestante, un hombre adinerado, con riqueza, con poder político, con poder religioso, y que apoyaba a Jesús por un afecto familiar, ya que José de Arimatea era hermano de su abuelo Joaquín, el abuelo de Jesús, Joaquín. Así que por ese lado es que se agarran diciendo que era la casa de José de Arimatea, pero realmente hay muchas evidencias de que no era cierto. Después de la crucifixión de Jesús, la Biblia cuenta que sus 12 discípulos, los 11, regresaron a la misma casa donde se celebró la última cena, y que Jesús, después de resucitar, cenó allí con ellos. A partir de ese momento, a este espacio se le va a llamar, o se le llamó, cenáculo. También se dice que allí fue donde eligieron a Matías, en ese lugar. Ahí fue donde escogieron a Matías para sustituir a Judas. Pero también dice los comentaristas que allí fue también donde bajó el Espíritu Santo, y como se relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces fíjense que este lugar, amén, el misterio del dueño y del lugar donde se habría de celebrar la última cena, tiene una importancia realmente muy alta. ¿Por qué? Porque esa casa ahora eres tú y soy yo, en la que está depositado el Espíritu Santo, y donde Jesús diariamente
celebra con nosotros una cena. Por lo tanto, lo relevante, lo grandioso de este artículo, de estos textos, de esta historia de la última cena, tiene un significado carismático muy importante, y cuando nosotros celebramos la Santa Cena en nuestras iglesias, no le estamos dando la importancia carismática, sublime, que lleva en sí esta ceremonia, esta conmemoración, como dice el texto, ¿verdad? En memoria de mí. Y no tomamos el vinito o el jugo de la uva con el pedacito de galleta, con el pan, y parece que eso fuera un gran hecho. Cuando realmente el hecho es que en ese instante en que hagamos eso, recordemos allí ese lugar donde Jesús celebró la última cena con sus discípulos y les dejó unas enseñanzas. Y esas enseñanzas han llegado hasta nosotros. Por eso vivamos esas últimas palabras que Jesús, antes de ser sacrificado, dejó a sus discípulos y a nosotros. Hagamos un examen de nosotros, porque para que tengamos, como dice el texto, seamos una casa grande, amplia, alfombrada, con buena ventilación, para que allí tengamos todos los preparativos diariamente para celebrar la cena con nuestro amado Señor Jesús. La próxima vez que en tu iglesia hagan esta ceremonia en conmemoración de Jesús y su sacrificio por ti y por mí, reflexiona. Haz una reflexión sincera delante de ti mismo y delante de Dios, diciéndole: Señor, yo quiero ser esa casa grande, amplia. Quiero ponerte alfombras, quiero ponerte todos los ingredientes, Señor, porque quiero cenar contigo. Así que Dios les bendiga, y como siempre termino, ¿verdad? Bendiciones a todos.